Muy buenas noches, bienvenidos un martes más a La Clave Crítica en Almería 24 Horas Televisión. Hemos alcanzado el último mes del año. Dicen que sirve para reflexionar de lo que hemos hecho a lo largo de este 2025 y también ir anticipando lo que nos viene encima, lo que puede ser el próximo año, en este caso el 2026. Lo que pasa es que el ritmo de los acontecimientos, los sucesos se producen a tal ritmo, tal vertiginoso, que la verdad es que apenas nos queda tiempo para la reflexión. Vamos a hacer eso, reflexionar durante la próxima hora aquí en Almería 24 Horas Televisión. Pues sí, ya estamos en diciembre dulce, esperemos, aunque seguramente que no será para todos, y la verdad es que nos vamos a acostumbrar a algo que parecía que ya habíamos erradicado, por ejemplo, las mascarillas, que han vuelto tanto a los centros sanitarios como a las residencias de ancianos. Y es que estamos en plena epidemia, en este caso de la gripe. Ya se han superado los casos del pasado año, son unos 290 casos por cada 100.000 habitantes. Esto, si fuera el COVID, nos tendría a todos, la verdad es que metidos en nuestras casas. Se recomienda la vacunación para personas de riesgo y nosotros tenemos que prevenir que la próxima semana el ir al médico, sobre todo si tenemos cita para alguna especialidad, pues puede ser un poquito más difícil. Nueva huelga de médicos por esos cambios que se están planteando por parte del Gobierno central en el Estatuto Marco, pero también dentro de otro tipo de malestar que tiene que ver con la falta de medios, el deterioro, dicen, de todo lo que tiene que ver con las coberturas sanitarias y con la seguridad social en nuestro país y, en nuestro caso, en la provincia de Almería y también en Andalucía. Nosotros que hoy vamos a hablar de eso, cómo no, también vamos a hablar de otras mascarillas que son las que siguen siendo noticia en la Operación Mascarillas de la Diputación, una segunda fase que ya ha dejado las primeras víctimas o al menos las primeras piezas políticas en el camino. Ayer ya se configuraba el nuevo equipo de gobierno de la Diputación Provincial y se investia el nuevo presidente, José Antonio García Alcaina. En su primer discurso apuesta por el municipalismo, mucho por los alcaldes, a los que dice les va a pedir su confianza y también a aportarles la ayuda para conseguir lo que ellos pidan, que es, dice, lo que le trasladan también los ciudadanos. Y además de esto, y como la verdad es que la actualidad no para, hoy también queremos hablar del fenómeno del suicidio. Hace apenas unos días hemos conocido un fatal suceso, concretamente en la provincia de Jaén, dos chicas de 16 años que han aparecido muertas, al parecer se han quitado la vida, aparecían ahorcadas en un parque de esa ciudad. Y ocurre tan solo 20 días después de que ocurriera algo similar en ese mismo punto con otro joven, en este caso varón, de 16 años. Es una realidad de Jaén, pero también de aquí, de nuestra provincia. Son más de 80 las víctimas que conozcamos de suicidio en lo que llevamos de año. Así que vamos a juntar todo esto un poquito, vamos a reflexionar, vamos a tener también expertos, protagonistas y lo primero a mi gente, a los que siempre también nos van a aportar su punto de vista y hoy, pues muy bien acompañado como siempre. Primero con mi uno fijo en la quiniela, que es mi querida amiga Rocío Fuentes. Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buena. Muy buenas noches. Empezamos diciembre fuerte. Fuerte y Decías además que volvían las mascarillas, que casi que ya no habíamos olvidado de ellas, y vuelve el frío también, que parecía que tampoco volvía. Pues llevas toda la razón, ¿eh? Además parece que se ha metido como de golpe, ¿eh? de golpe. Con este viento hoy que además soplaba ciertamente polar. Viene conmigo también Juanjo Santiago, que es economista y agricultor. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches, Fran. Pues nada, el frío, como se dice, nunca llueve a gusto de todo y nunca hace frío a gusto de todo. Para el campo, pues está regulando la producción y está haciendo que suban los precios. Los hogares lo están notando y los agricultores también. Hoy, por cierto, vamos a hablar, aunque no solemos hacerlo mucho en este programa, de agricultura, porque hay algo que se baraja y que es también pues, muy importante en nuestra economía, que es una posible parada o paro biológico, ¿no, Juanjo? Para acabar con las plagas, parece. Sí, es una medida drástica que, bueno, se lanzó hace un par de semanas o tres y evidentemente es polémica.
Pues luego hablaremos de esa polémica y fíjate que hoy he traído a alguien que yo creo que de esos temas medioambientales también nos puede hablar muy bien. Yo estaba deseándolo, además que estuviera con nosotros en la clave crítica, es un viejo colaborador mío también, Moisés Palmero. Hola Moy, ¿qué tal? Muy buena. Buena, Fran. Educador medioambiental, viejo porque es de hace años, pero no, somos muy jóvenes tú y yo. Y colaborador todavía. Y colaboradores y seguiremos colaborando. Bueno, la verdad es que hay muchos puntos, no sé a ti, que además escribes, que leemos tus editoriales, ¿no? Pues prácticamente de forma semanal en todos los medios de Almería, también en tu propio blog. ¿Sobre qué has cuestionado o reflexionado tú esta semana, Moy? Bueno, esta semana hemos hablado de la limpieza de ramblas que hemos hecho con ejidos sostenibles y también pues lo hemos mezclado con la cátedra de agricultura, ¿no? De los residuos que se hizo aquí en el ejido y también con la adecuación de la rambla de San Antonio por parte del Ayuntamiento de Roqueta. Es decir, que todos esos tres elementos conforman pues la idea que hoy tenía y era pues para hablar de los residuos de la rambla y del compromiso ciudadano. Oye, ¿de salud bien? Sí, sí. Ahora que está la gripe. Ni gripe aviar, ni gripe porcina, ni ninguna gripe por ahora. Vale. Tocaremos madera. ¿Y citas médicas, eso prevista? No. No hay ninguna a la vista. Bueno, pues, Afortunadamente. os Sí, vais a de librar. verdad. Seguro que algunos de nuestros telespectadores sí que tienen planificada alguna cita médica y creo que les vamos a dar una mala noticia, porque se declara, o al menos se convoca una huelga desde el próximo martes, recordemos que el lunes es festivo, y esto se podía alargar además durante una semana. Queremos acercarnos a los motivos, también a la situación, y para ello vamos a saludar a Osorio Rodríguez, que es el portavoz del sindicato médico. Hola Osorio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola, Bueno, Fran. Osorio, a ver si podemos escuchar. Ahora sí escucha a Osorio. Osorio, cuéntanos lo primero, nueva convocatoria de huelga. No es la primera vez que tenéis que salir a concentrados, a manifestaros, entre comillas. ¿Por qué es en esta ocasión? ¿De nuevo por el Estatuto Marco? Efectivamente, Fran. Seguimos a las vueltas con el Estatuto Marco. No conseguimos que nadie escuche nuestras reivindicaciones y al final nos hemos visto abocados a una convocatoria de huelga cada vez de más días porque no conseguimos avanzar en este tema y consideramos que es lo suficientemente importante no solo para los médicos, sino para toda la sanidad pública, porque la situación es bastante insostenible y no vemos otra forma de que nos escuchen. ¿A qué áreas afecta? Cuando hablamos de convocatoria de huelga, convocatoria además del sindicato médico, como bien precisamos, hospitalaria, hablamos de atención médica, también primaria. ¿Quién engloba? Todos los facultativos a nivel nacional están convocados a una huelga, a todos los niveles. Es decir, tanto atención primaria como atención hospitalaria, como cualquier facultativo de cualquier centro de privado incluso que haya. Por supuesto, se van a respetar las urgencias, se van a respetar las cosas no demorables, como son los enfermos oncológicos, las diálisis y cosas que no se pueden demorar y que no podemos dejar caer por un tema de una huelga. Lo primero es la salud de los pacientes y de la población, pero todo el resto de actividades vamos a parar. Vamos a parar porque ya no podemos más. Por ejemplo, las consultas, ¿no? que estaba yo mencionando, sí podrían verse Efectivamente. alteradas, ¿no? Las consultas se verán alteradas en la medida del seguimiento que tenga esta convocatoria. Es decir, ahora mismo yo no te puedo decir porque, como todos sabemos, no podemos preguntarle a los médicos, cada en este uno, caso a los claro. facultativos, quién va a ir a la huelga, porque es un hecho que ni nosotros ni la dirección lo puede hacer. Todas las consultas permanecerían citadas y lo iremos viendo día a día en función del seguimiento que tenga la huelga, que esperemos que sea bastante alto. ¿Qué cambia este Estatuto Marco, Osorio? Porque muchas veces hablamos de la cantidad de horas, de esos turnos interminables, de las dificultades para la conciliación y luego también de esa, comparativa desigual, ¿no? que pueden ustedes hacer con otras figuras que también trabajan en el ambiente sanitario, ¿no? El problema de este Estatuto Marco es que no cambia nada, por lo menos para los facultativos. Es decir, el Estatuto Marco que hay vigente ahora mismo me parece que es del 2003 y ya estableció unas condiciones que la misma ministra de Sanidad hace muy poco decían que eran pésimas para el funcionamiento de la sanidad y en concreto para el personal facultativo, y ha hecho un borrador de estatuto en el cual perpetúa esas condiciones nefastas y no solo las perpetúa, en algunos casos, bajo nuestro punto de vista, las empeora. Y sobre todo decepcionante, cuando se nos ha prometido una serie de mejoras y una serie de temas para mejorar la actividad, para mejorar la conciliación, para bajar el número de horas,
que ya es ridículo que un médico o cualquier persona tenga que trabajar 24 horas seguidas y pretender que mantenga el funcionamiento al 100% y de repente nos vemos que vamos abocados a lo mismo. Otra vez turnos de 24 horas, otra vez 48 horas semanales en cómputos semestrales, con lo cual permite que hagamos hasta 100, 110 horas en una semana de guardia sin tener derecho a un descanso como Dios manda, ni a una retribución, ni a nada. Es decir, es una serie de cosas que pensábamos que se iban a arreglar y que de ninguna forma se arreglan con este estatuto. Y así esto en estamos. el gobierno del diálogo, ¿no? Que dicen. Hablamos del Ministerio de Sanidad. Ahora le preguntaré también por la Junta de Andalucía, que tiene sus competencias y evidentemente nos interesa cómo está trabajando en Almería. Pero ¿hay ese verdadero diálogo con el Ministerio? ¿Ustedes están alcanzando...? Vamos a ver. Hay un diálogo, depende de qué punto de vista lo quieras ver. Esto se negocia en una mesa sectorial de la sanidad en la cual no hay ni un médico representado. El personal facultativo, el personal médico, somos una minoría dentro del sistema. Es decir, me parece que estamos alrededor de un 15-16% de los profesionales que trabajamos en el Sistema Nacional de Por Salud. ejemplo, enfermeros, celadores, en fin, todo lo que Claro, compone en la mesa sanidad, sectorial ahora mismo se sientan 4 enfermeros y un auxiliar de clínica, una TKE. No hay ningún médico con voz ni con voto en esa mesa, con lo cual están negociando las condiciones laborales de los médicos y de los facultativos personas que no son ni médicos ni facultativos. Yo siempre pongo el ejemplo. Dile tú a un juez que sus condiciones laborales las van a negociar las secretarias del juzgado o los celadores del juzgado o el portero del juzgado. Es una cosa completamente absurda. Y más cuando en la profesión médica, la profesión facultativa, tiene una serie de peculiaridades que no tienen los demás. Tenemos una jornada más larga, tenemos un sistema de guardia de 24 horas, que somos los únicos que lo hacemos. Y eso, por supuesto, tenemos que negociarlo nosotros. No podemos dejar que lo negocien personas que no realizan esa labor, porque nos convertimos muchas veces en moneda de cambio para otras cosas que les interesan más a los demás. Y eso es uno de los puntos más importantes. Queremos un estatuto propio, que lo negociemos nosotros, para tener nuestras condiciones bien atadas y bien representadas. Entonces, sí hay diálogo, porque esto se debate en una mesa sectorial, pero una mesa sectorial en la que nosotros no estamos representados. Entonces, ¿Qué cuando tiene hemos querido que- reunirnos, Sí. hemos tenido que optar por una huelga. La única manera que hemos tenido de reunirnos con el Ministerio de Sanidad es mediante un comité de huelga, y hemos tenido que forzar esta reunión porque ya no es la primera jornada de huelga, esta es la segunda vez que convocamos una Claro. huelga a nivel nacional. Hace poquito. Y esta vez hemos claro. conseguido que la ministra se siente con nosotros. Antes ha mandado a representantes. Ahora ya tenemos a la ministra sentada a la mesa. Bueno, le iba a preguntar, Osorio, qué tenía que pasar, ¿no? Para un poco desconvocar la huelga. Entiendo que se ejecute, ¿no? Esas conversaciones y que se hable específicamente con los médicos. Efectivamente. Vamos a ver. Hay una serie de cosas que podríamos llamar líneas rojas, que serían eliminar las jornadas de guardia de 24 horas. Entendemos que no puede ser de una forma inmediata, porque ahora mismo las plantillas a nivel del sistema nacional, no solo en Andalucía, sino en todos lados, están muy infradotadas. Entonces, para tú poder eliminar este sistema de guardia hay que aumentar plantillas en un 33-40% para poder hacer viables turnos de 12 horas como mínimo. Sí, sí, sí. Queremos tener descansos, queremos tener derecho a la conciliación, queremos tener las mismas condiciones que tienen el resto del personal que trabaja en la sanidad. Es decir, si una enfermera tiene 35 horas de jornada, yo no sé por qué tiene un médico que tener 48. Claro. Si todo el mundo tiene 36 horas seguidas de descanso, los médicos también. Y entonces, queremos prácticamente que nos traten igual, como si no fueran médicos. Hemos llegado a la conclusión de que preferimos ser cualquier otra cosa menos médicos. La verdad es que fíjate que estoy yo pensando en la conciliación laboral, ¿no? Que hablamos muchas veces. complicado. Es complicado en una Complicado. persona con una figura profesional que no tenga jornadas de 24 horas. ¿Qué pasa con este tipo de servicios de emergencia, como son los médicos o como pueden ser, pues, no sé, otro tipo de figuras, bomberos, policías y demás? Osorio, ahora abriré por si algún compañero quiere hacer una pregunta, pero yo la última tiene que ver con ya el SAS, la Junta de Andalucía. Porque esto es arena de otro costal, podemos decir, ¿no? ¿Cómo estáis en Almería? ¿Cómo se está portando la Junta? Es complicado de decir. Nosotros ya hemos hablado muchas veces de reivindicaciones. Si estamos hablando del que el Sistema Nacional de Salud o el SAS está infradotado, Almería va a la cola de la dotación de personal y sobre todo de personal facultativo, pero de calle. Es decir, y ya si hablamos de la comarca del Poniente nos podemos llevar las manos a la cabeza. Estamos en el ratio más bajo de profesionales por paciente de toda Andalucía. Es verdad que están haciendo un esfuerzo, están intentando sacar contratos, están intentando aumentar las plantillas, pero nos chocamos con el problema de siempre. Si tú no haces un sistema atractivo
y obliga a los facultativos a trabajar 24 horas sin descanso, sin un sueldo como Dios manda, con jornadas retribuidas por debajo de la jornada ordinaria, porque es curioso, pero nosotros cuando estamos de guardia cobramos menos que si no lo estuviéramos. Madre mía. Los médicos jóvenes ya no están dispuestos a ese sistema, cada vez están más reticentes a entrar en esa rueda y prefieren irse a otros países, irse incluso a otras comunidades o incluso a la privada. Es decir, tú tienes aquí Murcia al lado que pagan mejor que aquí en Mejor que en Almería. Pues Andalucía. entre irse a Murcia e irse a Almería, la diferencia de kilómetros es mínima, pues te vas donde te traten mejor. Y es una asignatura pendiente que tiene el SAS o la Junta de Andalucía. Es tratar mejor al personal sanitario, no solo a los facultativos, a todo el personal sanitario en general y aumentar la dotación de plantillas. En concreto, los facultativos son los que menos aumento de plantilla porcentual hemos tenido respecto al resto del personal sanitario. Y la única forma de que los médicos quieran trabajar en el sistema sanitario es hacer atractivo, tener un reconocimiento, exigimos una serie de cosas que ya tienen los demás. Entonces queremos unas condiciones laborales dignas, unas condiciones que nos permitan vivir con nuestras familias, estar con ellos y poder trabajar en condiciones. Una persona trabajando 24 horas no puede rendir al 100% y no se puede hacer responsable de lo que pase con la sanidad en el mismo estado a las 8 de la mañana que a las 12 de la noche. Sí, Es inviable. desde luego Y el que no piense lo que eso puede parece. ser así no conoce esto. No lo parece. Además, qué curioso, ¿no? Que la parte, digamos, profesional de cualificación más elevada en un hospital, ¿no? Como es el caso, pues sea la que está reivindicando todo este tipo de cosas, ¿no? Que incluso hable de maltrato respecto a otras figuras en esos mismos espacios. ¿Alguna pregunta vosotros o despedimos ya a Osorio? Nada, todo muy claro. A mí me gustaría que me respondiese, ¿no? Porque cuando escuchamos a nuestros políticos parece que la sanidad va viento en popa, ¿no? Y después escuchamos a los profesionales y nos damos cuenta de que no es así. A mí, Osorio, eso que se dice siempre de que en Andalucía parece que se quiere privatizar la sanidad, ¿cuál es la opinión vuestra? Porque un pobre ciudadano como yo me confunden Claro. lo uno y lo otro y ya no sé lo que pensar. Claro. Vamos a ver, actualmente con el sistema que tenemos, yo no sé si será voluntariamente o no, se está incentivando el funcionamiento privado. Tenemos una fuga de médicos al sistema privado sistemático. ¿Qué pasa? Que cuantos más médicos se van al privado, menos médicos quedan en el público. Las listas de espera que hay tanto de quirófanos como de consultas son insostenibles. La única forma de gestionar esto es aumentando el presupuesto, aumentando la inversión, pero la inversión hay que aumentarla gestionando bien qué es lo que se aumenta. No vale cualquier cosa. Tú puedes decir que te has gastado no sé cuántos millones y los millones te los has gastado en cosas que a lo mejor no eran necesarias o no eran lo más necesario. Entonces, lo primero que necesitas para llevar un barco es una buena tripulación y un buen capitán. El capitán no sé dónde está, la tripulación se está echando del barco. Y el viento, como tú dices, vamos de ceñida y muy jodidos, con una escora grande. Entonces cualquiera que entienda un poquito sabe que eso es inasumible y que en un momento dado nos vamos a pique, siguiendo con la cosa náutica. Sí, bueno, y además se nota que maneja Osorio, ¿eh? De todo el tema En náutico. los ratitos que me dejan, sí. Bueno, esperemos que soplen entonces vientos favorables y sobre todo que podamos evitar esa huelga, ¿no? La próxima semana y que se atiendan las demandas, desde luego, de algo que es esencial, que es que, como repito, la figura del médico, ¿no? Que es que lo Ningún fundamental. facultativo desea ir a la huelga. Ningún facultativo nunca. Y de hecho, hay muy pocas veces que hayamos convocado huelgas los médicos, Es verdad. y menos a nivel nacional. Y para que lleguemos a este punto, primero nos Tiene que cuesta estar mucho la cosa- trabajo porque es muy difícil abandonar. Eso que tú dices del que tenga la consulta citada, eso a nosotros nos cuesta la misma vida. Pero es que no damos para más y no nos dejan otra salida. Pues sí, señor, pues esa es la situación. Osorio, que muchas gracias. Vamos a quedarnos debatiendo precisamente de esto, que la verdad es que nos ha dado Da para bastante. mucho, ¿eh? da para mucho. Osorio, bueno, lo primero, el Estatuto Marco, hablamos de eso, recuerda, Rocío, yo sí, creo que en sí. el primero o segundo programa, y no ha cambiado nada, parece No ha ser, cambiado Por lo que nos nada, dice además, Osorio. eso, estamos en una situación de agotamiento estructural que yo creo que ya, cuando los médicos convocan una huelga de estas características, es que ya no pueden más, es que estamos hablando de 80, 90 horas semanales y además, como decía Osorio, con la trampa administrativa de que el cómputo lo hacen, Luego cobran menos. claro, dice. cuatrimestral, pero luego aparte las guardias, 24 horas de guardia, y son el único sector que solamente puede descansar 12 horas después de una guardia de 24 horas. Entonces es muy complicado. También esto, lo que decía él, da lugar a esa fuga de talentos que tenemos, porque tenemos gente muy cualificada, muy profesional, gente que tiene que estudiar 11 años. Y que se llevan además una formación de nuestro país, Claro. que a veces se tienen que ir al Y se extranjero. tienen que ir al extranjero a ejercer y bueno, no lo sé, yo lo veo muy complicado. Espero que el Ministerio lo escuche, espero que el Ministerio rectifique y un problema muy importante
que pasa en nuestro país y que se está reflejando aquí es que aquí no se escucha a los profesionales. Es, vamos, inconcebible que en una mesa sectorial no haya médicos, no haya facultativos, no haya gente que de verdad está trabajando y que pueda decir lo que se puede hacer o lo que no, porque al final ya no solo son ellos, es que están en juego la vida de muchas personas. No, a mí me llama la atención, no sé a vosotros, Juanjo, pero que, hombre, al final son figuras diferentes las que trabajan en el ámbito sanitario. Y sí que llama la atención que, digamos, los médicos no se encuentren bien representados, ¿no?, en esas mesas. A ver, es que el tema de las mesas sectoriales hay que conocerlo en profundidad. Yo no soy un especialista, pero sí por las cosas que puedo entender. Muchas veces están, digamos, la parte de los sindicatos se consideran que vienen o tienen que formar parte de los sindicatos mayoritarios. Y el carácter de mayoritario es donde está la trampa. Porque él no lo ha comentado, pero yo me he quedado con la duda. Ha dicho alguna pregunta tal y he llegado tarde, pero ¿UGT y comisiones va a la huelga también? Probablemente los médicos, sea el sindicato médico. Los médicos están en torno a un sindicato propiamente de médicos y UGT y comisiones están más presentes en otros, digamos, en otros perfiles laborales de la sanidad. Y entonces, como ellos son los mayoritarios en España, que normalmente se hace así, pues entonces los sitios los tienen puestos ellos. Y aunque parezca una tontería, pero evidentemente UGT y Comisión Obrera son dos sindicatos muy cercanos al poder. Cuando digo al poder me refiero a los partidos de izquierda que ahora mismo están gobernando. Y entonces, claro, pues le resulta mucho más cómodo a la ministra negociar con personas afines a su idea que con un sindicato que a lo mejor es más minoritario en España seguro, en la sanidad seguro, pero mucho más incómodo a la hora de pedir unas condiciones. Claro, al final hay que nos respeten todas las profesiones, que son todas necesarias y todas esenciales, ¿no? Pero claro, suele haber más enfermeros que médicos, por ejemplo, ¿no? Claro, pero se trata del Instituto Marco de los Médicos, claro. Entonces debería escucharse precisamente lo que dice, vamos a regular, es como cuando sale Yolanda Díaz y dice, vamos a regular las contribuciones, o sea, las cuotas de los autónomos. Bueno, pues siéntate con los autónomos, ¿no? Vamos a hablar, pero si hablas con quien tú quieres, pues entonces lo que pasa es que aquí no digas que hay concertación social. Sí que puede complicar un poco que piden los médicos el apoyo de la ciudadanía, pero a veces no lo están encontrando en su propia órbita profesional. Eso es lo que yo estaba pensando ahora mismo, es decir, el resto de profesionales de la sanidad los apoya y ahí es donde se podría hacer fuerza, ¿no? Porque parece que están haciendo también la guerra por separado, o todos, ¿no? Ya no solo si hablamos de sanidad, sino todos los sectores, parece que estamos guerreando por separado para conseguir los derechos que teníamos y que hemos ido perdiendo poco a poco, ¿no? Y eso es algo que a mí me entristece y me apena, ¿no? Claro. Luego hablaba de la fuga de talento, ¿no? Y comentabas tú también. Pero ¿y la fuga a la sanidad privada también del que pueda hacerlo? Viendo este defecto, la próxima semana, por ejemplo, llevo un año esperando una cita con mi médico, la tengo la semana que viene y me la vuelven a trasladar. Al final el hastío yo creo que debe ser la sensación que tenemos. Pero es que las listas de espera son bastante grandes. Son larguillas. Son largas. Entonces una persona que se pone mala, no hablo de un resfriado, sino algo grave que tiene que ir al médico, pues al final, si puede, tiene que recurrir a la sanidad privada para que la vea. Y eso es una realidad. Pero que esto, ya lo dijimos, se necesita una solución, son más profesionales, porque se busquen más profesionales que lo hay, además que lo hay, y luego los médicos se van a la sanidad privada, claro, pero si tienen mejores condiciones y están cobrando más, son trabajadores. Y todo esto, que es verdad, no lo hemos comentado con nosotros, que podríamos haberlo hecho, se me ha escapado, con un pico de gripe. Que es que esto va a entorpecer un poquito más el funcionamiento, sobre todo la primaria. Si estamos ya con urgencias, consultas saturadas, ahora con este pico de gripe. Claro. Pero mira, tú le has comentado el tema de ¿y qué pasa en Almería? ¿No? Nosotros estamos en Almería, somos una televisión de carácter provincial y evidentemente tenemos que hablar también de lo que pasa sobre el terreno. Almería vive una situación de saturación en el aspecto sanitario y de infradotación brutal. O sea, eso que ha dicho, que pasa como una cosa muy técnica, las ratios, ¿no? Esto de las ratios. Bueno, pues yo como economista y flipado Viene con los deberes de los datos, ni siquiera lo he mirado, porque es una cosa que ya miré hace años y que después he vuelto a mirar y siempre son malísimos. Es decir, pediatra por paciente, es decir, por menor de edad, enfermero, médico de atención primaria y médico especialista. El distrito sanitario poniente es el peor de Andalucía y de los peores de España. Cuando digo de los peores de España, te estoy hablando de los 10, 20 peores. Ya este año no sé dónde está, pero de lo peor de infradotación.
Y eso es lo que ha pasado siempre en esta provincia nuestra que tanto queremos y que tanto bien nos hace, pero que como venimos de no tener nada y de no ser nadie, pues siempre nos pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál es la solución que ha encontrado la Administración? De otra forma, un negocio muy suculento para las empresas privadas. Pues decir, bueno, como no podemos proveer de una infraestructura pública porque es que nos supone una inversión muy grande, pues vamos concertando, porque se dice, es privado, bueno, pero hay conciertos. O sea, yo me he hecho pruebas con clínicas privadas que muchas veces han cubierto derivados del público, ¿no? Entonces, eso, bueno, es un parche, ¿vale? O sea, yo entiendo que las empresas privadas, como el compañero Serafín Balaguer, por ejemplo, pues bueno, ellos viven de eso y tienen una lógica. Además lo montaron, que es lo que yo decía, con un vacío en los años 90, que no había ningún centro médico, no estaba el hospital de Poniente. Porque había un vacío. Entonces, vale, o sea, ellos tienen el derecho a buscarse la vida, digamos, ¿no? Pero el problema está, o sea, ¿por qué la situación que se da aquí seguro no se da en Granada, seguro no se da en la provincia de Sevilla, seguro no se da en otras provincias que son de más, digamos, pedigrí y no permiten esas situaciones? A mí me parece demencial lo que dice Juanjo, porque es verdad que sea... Además, es que no sé quiénes son los estadistas o quiénes hacen realmente o quiénes toman decisiones, porque claro, te va... El lugar donde mayor natalidad hay, seguramente de toda Andalucía, que es el poniente almeriense, ¿no? Y entonces resulta que si tenemos que fortalecer de pediatra, digo yo que deberían venir al poniente almeriense. Pero sin embargo nos encontramos que hay una infradotación, creo que era un pediatra por cada 1000 niños. No me acuerdo el dato exacto, sí, pero mira, pero hay otros problemas estructurales. Aquí tenemos también una infradotación en general de funcionarios, de vocaciones de servicio público. ¿Por qué? Pues porque tenemos un sector económico, que es la agricultura, que absorbe la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en un distrito sanitario único a nivel de Andalucía y entonces un médico que es de Granada o que es de Málaga o que es de Córdoba ha estudiado, porque solo hace 2 años que hay Facultad de Medicina en Almería, entonces ha estudiado en alguna otra ciudad y ¿qué es lo que quiere? Lógicamente vivir donde está su familia, donde están sus amigos. Entonces, pues bueno, puede venir aquí, hacer 1 o 2 años porque no le queda más remedio, cuando coge puntos, ¡pum!, se va. Entonces, eso es un gran problema que tenemos. Cuando salió la Facultad de Almería de Medicina, desde Granada, decían, hombre, es que ¿cómo vamos a poner otra Facultad de Medicina? Pues estuvo, lleno absoluto, muchísima matrícula. Todavía nos faltan unos cuantos años para ver el primer médico licenciado en Almería, o doctorado. Pero, y termino, a lo mejor, como dice Osorio, habría que hacer en determinados puestos que se sabe que son muy difíciles de cubrir, porque por ejemplo en Huercalovera, pues una persona que es un doctor de Sevilla, pues evidentemente no se va a quedar a vivir porque está a 6 horas de su casa. Entonces, si está allí 6 meses, también contratos muy precarios, entonces o da estabilidad o da incentivos económicos para fijar a los médicos, porque cualquier persona que ha ido al Poniente o que ha ido a otro sitio sabe que hay una grandísima rotación de personal. Y eso impide que tu historia clínica se desarrolle de una forma conveniente. Es así, es así. Bueno, creo que está suficientemente claro. Hablabais de vocación pública, ¿no? Y oye, nos vamos a meter directamente ahí porque el servicio público de ciertas personas investigadas en el caso Mascarilla pues está ahora mismo en tela de juicio, nunca mejor dicho, ¿no? Ya saben que hay más de 17 personas que están siendo investigadas en esa segunda fase que busca la presunta comisión de irregularidades en contratos de Diputación de Almería. Se habla de presuntas mordidas y, bueno, todo esto ya ha tenido unas consecuencias políticas, que ha sido cierta renovación en el equipo de gobierno de la Diputación Provincial. Vamos a escuchar parte del primer discurso que hizo el nuevo y flamante presidente de Diputación, que se llama José Antonio García Alcaina, y que además de ponerse al servicio, sobre todo de los alcaldes, pues hizo lo que ya habíamos visto en redes sociales, y es manifestar la confianza en la inocencia de su predecesor en el cargo, de Javier Aureliano García. Es de reconocer que han sido semanas complicadas para nosotros. En este sentido, me gustaría reconocer el trabajo de dos personas y sus familias que están pasando un mal momento y que confío plenamente en que puedan demostrar su inocencia. De igual modo, quiero tener palabras de agradecimiento para el equipo de gobierno del que tengo el honor de formar parte. Habéis demostrado la fuerza y unión que hemos demostrado en estos días convulsos. Gracias, habéis sido todo un ejemplo de unión y de fortaleza. Tampoco han sido días fáciles para los funcionarios de la casa y yo hoy públicamente quiero reconocer el gran trabajo que hacen. En estas 2 semanas han demostrado, si cabe,
más que nunca su profesionalidad y su vocación de servicio público. Señor portavoz de Vox, son un ejemplo de control, son un ejemplo de fiscalización y de respeto a la legalidad. No le quepa la menor duda. Tenemos los mejores empleados públicos que se pueden tener. Pues ahí está, manifestando la confianza y luego, pues bueno, intentando devolver al mismo tiempo la seguridad a los ciudadanos de que no se va a hacer nada ilícito, ¿no?, con los recursos de las arcas de Diputación. Bueno, no podemos comentar muchas novedades en cuanto al proceso judicial, que si queréis lo comentamos, porque es que, claro, está bloqueado. Y esto yo creo que se merece un comentario. La jueza del juzgado de instrucción número 1 de Almería recibió en el año 2022 del juzgado de Barcelona, digamos, esta diligencia, ¿no?, de que podía estar haciéndose algo en Diputación. Estuvo dormido eso en los cajones hasta que se dio de baja esta mujer, llegó un juez adscrito territorial, su sustituto, movilizó todo esto, se dio con las 5 detenciones, con lo que hemos visto, ha vuelto esta jueza, ha salido el juez que encargó la diligencia y ahora lo que ha hecho es inhibirse de la causa, ha salido porque tiene amistad íntima. Qué curioso, ¿no? Qué llamativo, ¿no? Sí. Con algunos de los investigados e incluso parece ser que tiene parentesco familiar también con alguno que otro. Claro, ahora estamos esperando que venga otro juez y que el juez estime oportuno el continuar con las diligencias. Podría llegar y decir, oiga, aquí no hay nada y lavarse las manos. ¿Cómo estáis viendo esto? Bueno, pues a ver... A ver quién se moja, que esto es complicado. A ver, es que vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no?, de que Almería venimos de la nada y no somos nadie. Entonces... Aquí muchos casos de corrupción han pasado por unas ciertas nebulosas, en momentos de estancamiento, cambios de jueces, impasse, pausa, interludio, llámalo como quiera. Entonces, pues a mí no me sorprende nada. También es verdad que, hombre, una persona, con un juez o sea lo que sea, pues también tendrá sus relaciones personales y, bueno, pues puede ser que sea amigo de quien sea, ¿no? Pero una de las preguntas es ¿por qué no se inhibió antes? ¿Por qué no dijo antes, oye, pues yo este caso no lo puedo llevar? Eso levanta un poco de sospecha, ¿no? Y después, bueno, pues si ponen otro juez, pues confiaremos, como hace la mayor parte de los españoles, en la justicia y entonces, pues este juez probablemente, si viene de fuera, no tendrá vínculos personales con nadie y hará su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo, respecto a las declaraciones y lo que se viene escuchando estos días, a ver, yo entiendo que esto es como cuando dicen, no, pues cogen a cualquier persona ahí en la tele cuando pasa cualquier suceso, de fulano, no, pues fulano era un vecino normal, normal, ¿no? Bueno, pues claro, pues tú una persona, buenos días, buenas tardes, tal, o sea, hasta que no se demuestre que una persona es un delincuente, pues el delincuente no va con un cartelito, delincuente, o sea, es verdad que es normal que sus compañeros confíen en ellos, pero bueno, el tiempo dirá quién tiene la razón. Yo creo que se ha perdido un poco la oportunidad de hacer una renovación en el Partido Popular profunda, pero bueno, es normal porque los partidos al final son aparatos grandísimos y está la gente pues uno detrás de otro esperando que alguien caiga para ponerse quítate tú para ponerme yo, pero que bueno, yo a nivel de Almería pues creo que vemos que el resultado de estar siempre a expensas de estos partidos de ámbito nacional que nos tienen a nosotros simplemente como un caladero de votos, pues no nos beneficia. Rocío. Yo quería hacer un comentario de la imagen que vimos ayer, porque tú decías, quiere transmitir tranquilidad. Yo lo que vi fue un semblante frío, no vi nada de ilusión, era como toda una imagen muy impostada. Muchas veces la comunicación no verbal dice más que la verbal. Se veía todos vestidos de oscuro, la foto que hicieron grupal, porque además creo que no permitieron entrar a medios gráficos en esta toma de posesión. La imagen se ve todo muy bien colocados, pero muy distanciados. Era una imagen correcta, pero yo la percibí como muy seria, muy sobria y con mucha falta de Llamó la atención, de ahora que dices eso, incluso una imagen que se veía casi que todos de luto, ¿no? Todo se veía como todo claro, muy todo oscuro. de Además, negro. si os fijáis en las posturas de las manos, normalmente Había son más tensión. extendidas, se veía mucha tensión, todos están sobre todo los hombres, con los brazos delante, muy rígidos, el propio presidente, la forma de empuñar el bastón de mando, todo muy rígido. Entonces, eso dice mucho de la situación que está viviendo. Por supuesto, no tiene que ser fácil, pero bueno, no olvidemos
que para los almerienses tampoco está siendo fácil. Sí, hombre, y además luego los grupos de la oposición pues pidiendo auditorías, pidiendo transparencia, diciendo, oiga, ¿cómo podemos evitar que esto no vuelva a ocurrirse? Y Vox es verdad que ahí tiene todas las de ganar, porque en el caso de Diputación tiene caso factura entre 2007 y 2011. Y después, bueno, ya estamos viendo el gobierno posterior, no en la etapa, parece ser de Gabriel Amat, pero sí en esta, aunque se habla en la instrucción de que podían haber presuntos movimientos ya entre Óscar Liria y Javier Aureliano García allá por el año 2016, 2017, también, ahora efectivamente se habla del pitufeo, de algunas cómo cosas, gastan el dinero. pero claro, la prudencia poca, ¿no? Pues se habla de funcionarios, pues todo muy honrado, muy leal. Hay un funcionario imputado, además del área de fomento, ¿no? Se habla también del trabajo y sigue en esa investigación, ¿no? ¿A ti qué te parece? Yo lo que veo es que es una situación muy fea y como tú dices, están todos muy asustados, ¿no? Sí. Y cuando están muy asustados es porque vamos a mantener, ¿no? la prudencia, ¿no? Pero afuera nos da la sensación lo que estaba diciendo Juanjo, ¿no? Esto ya se olía desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos la sensación de que se han tapado muchas cosas en los juzgados y que es muy curioso que cuando un juez viene de fuera, levanta el caso, empieza a sacar cosas. Y ahí es cuando todos se asustan, ¿no? Y ahora mismo lo único que tienen que hacer es mantener los 2 años que le quedan, intentar no hacerle mucha más herida a lo que se ha creado, porque están asustados realmente, ¿no? Y yo creo que si se escarba, se van a encontrar muchas más cosas. Pero no solo por esto. Es que tengo la sensación de que en todos los lados cuecen agua, lo estamos viendo a nivel nacional. Esa es la impresión que le da a la ciudadanía, que se pusieran a mirar de una forma prospectiva, ¿no? Que ahora hablan mucho de eso, ¿no? Es que es una investigación prospectiva. Si fuera prospectivo, si fueran mirando todos y cada uno de los ayuntamientos de Almería, de Granada, de Málaga, me da igual, encontrarían... Aquí han llegado por accidente, ¿no? Investigando a tal Kilian ese por otro tipo de delitos y se han encontrado con esto. Es decir, que ni siquiera lo estaban buscando. Claro. Pero yo estoy seguro que si se ponen a mover papeles, aquí muchos se tienen que ir. Como tú dices, esto lo que está beneficiando es simplemente a vos, que lo único que está haciendo es sonreír y recoger. Bueno, también, y recoger. Que nadie se olvide que vos también se personó como acusación particular en su momento y luego cuando tomó posesión la nueva corporación de la Diputación, creo que fue en el 2023, 19 meses, 23. Ahí pasó algo que retiró la acusación. Ahora quiere volver. No lo sé, que alguien le explica a vos que uno no puede personarse, volver a personarse y salirse de la acusación. Bueno, y el PSOE que quería acabar con la acusación popular y está presentado en esta causa también como acusación, ¿no? El PSOE es que también tiene mucho que callar, ¿no? Entonces, a mí también me crea un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Cuando escucho a los representantes del PSOE pedir dimisiones, hablar de corrupción, ¿no? Cuando tienen lo que tienen ahí arriba en el ministerio, ¿no? Muy bien vergonzoso por donde lo mires, porque es que unos piden dimisiones y los otros también, y todos tienen cositas en el cajón. Entonces, yo es que, como decía Juanjo, quizás esperábamos una limpieza. Yo espero una limpieza de todo, desde lo más arriba hasta lo más baja. Pero el problema es que van a llegar las elecciones y vamos a tener la misma incertidumbre de a quién votamos. Y le vamos a terminar votando a los mismos. ¿Por qué? Por miedo a lo que pueda llegar. Y ahí es donde se debería hacer limpieza, pero todos los partidos. Sí, esto es, bueno, iba a decir, no como el Nuevo Testamento, digamos como la vida de Brian, pero cuando dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y al final tiran de todo menos piedra. Bueno, que vamos a hacer un alto y a la vuelta, ya sé que es verdad que vamos a pear cualquier tipo de broma, vamos a hablar unos minutos sobre un fenómeno que nos preocupa muchísimo, que es la salud mental, desde luego, pero esa última consecuencia que es el suicidio y que, bueno, está cada vez atacando a niños y niñas, porque es que están en esas edades menores de edad. El último caso en Jaén, 2 niñas de apenas 16 años. Pues ya estamos de vuelta y vamos a ocuparnos del suicidio, de este fenómeno, de qué está pasando, de por qué ataca cada vez a edades más tempranas. Y lo vamos a hacer además con una conversación múltiple, ampliando las 4 personas que estamos sentados aquí en los estudios de La Clave Crítica, gracias a nuestro jefe técnico, que es Alex Carrillo, también el resto de compañeros. Y para saludar en primera instancia a Cristina González, que es presidenta de la asociación El Timón de Salud Mental. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes a todos y a ti especialmente Fran. Pues nada, encantada de volver a hablar de estos temas, del suicidio, y porque la verdad es que se trata de un problema de salud pública y que nos desborda a todos en este momento.
Es más que necesario. Aguanta un momento, Cristina, porque vamos a introducir también a una persona que para mí es referente en todo lo que tiene que ver con el análisis del discurso del odio, ¿eh? Y además aquí en Almería es doctor en psicología, es Antonio Segura y bueno, trabaja entre otras cosas como investigador en la Universidad de Almería. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un fenómeno increchendo parece, Sí, ¿no, Tony? Que estamos sí, sufriendo con sí. esto del suicidio entre los jóvenes. Y básicamente en el caso este en particular de Jaén va a ser un espectáculo, lo que me temo que va a ser un espectáculo lo que se va a hacer con eso, y va a ser una zona donde van a introducirse bulos, va a ser también una noticia que va a generar mucha confusión, porque además están apareciendo las últimas horas declaraciones de los padres, declaraciones de compañeros, y al final se va a Sí, sí. esconder la realidad del suicidio en base al espectáculo, es lo que realmente me estoy temiendo, además. Ya está pasando además, Tony, en este caso, porque se habla Sí, de muchas cosas, incluso de un posible homicidio. También se habla de que 20 días antes, Cristina, hubo otro suicidio. Pues no se ha quedado muy claro también con estas especulaciones que hablamos, si en ese mismo parque o en el domicilio de otro joven de 16 años, pero por acercarnos a esta realidad. ¿Cómo estamos en 2025? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás viendo los datos? Y sobre todo aquí en Almería, ¿qué te va llegando? Porque creo que lo primero es que es difícil acceder, ¿no?, a esas cifras del suicidio. Pues yo entiendo de que, bueno, se está implantando un protocolo del suicidio, pero realmente no tenemos información. Hay un obscurantismo en todos estos temas porque a diario hay suicidio y no nos enteramos a posteriori. Y realmente es lamentable que estos casos salen en los medios de comunicación, pero luego no sabemos el resultado final de la investigación, cuáles son los condicionantes, cuáles han sido las circunstancias de esta supuestamente suicidio. Yo, como profesional, he de decir que en todos mis años de trabajo en salud, no había tenido conciencia de que realmente había tema de bullying. Sin embargo, en este año, en un pequeño entorno como la Alpujarra, pues yo he tenido personalmente pues 3 casos de bullying. Entonces, algo está ocurriendo en nuestra sociedad, algo está pasando que habrá que, de alguna forma, frenar esta situación. Me interesa mucho lo que dices, Cristina, porque parece que se vincula, se habla del bullying, de lo que está generando precisamente Antonio Segura. Bueno, ha participado en un libro que se llama Influencia del bullying, los efectos de los discursos de odio en los y las adolescentes. Tony, de alguna forma, ¿puede haber una relación directa entre el bullying y esto de los suicidios? es una manera más sofisticada, es una manera más compleja de introducir a los adolescentes en un tipo de crueldad y tortura que antes no existía, porque antes era en el cara a cara, que podía existir, pero ahora se ha masificado. Y tenemos 3 redes sociales que son las que están utilizando los adolescentes, que son WhatsApp, Instagram y TikTok, que son las 3 grandes reinas de los problemas que estamos viendo últimamente, tanto en problemas de violencia, de ciberviolencia, en problemas de acoso, en problemas de cibersexualidad, de grooming. Estamos viendo al final que es el nuevo escenario. Es un escenario imparable, además, porque no tenemos una manera de poder controlarlo en un espacio como este, que es un espacio libre, pero sin ningún tipo de leyes. La verdad es que es terrorífico, Tony, porque te escucho y de hecho recuerdo, creo que en el instituto de una de estas niñas ya el año pasado se activaba el protocolo de autolesiones en ese instituto, no sé exactamente qué consiste, pero he leído que Sí. se había activado. Claro, parece que hay hasta páginas web o lugares en internet en los que se invita a la autolesión y estaba, bueno, el asunto de la ballena azul, que además ayer comentábamos Sí, tú y yo por teléfono, Antonio. Ujú. Sí, de hecho la investigación forense lo que tiene, el camino que debería de estar tomando es el análisis de las búsquedas que han hecho en las redes sociales, de qué youtubers estaban siguiendo y cuál era un poco el rastro que está dejando lo que es
este suceso, porque ahí es donde vamos a encontrar la demanda, el espíritu psicológico que tenían en ese momento y sobre todo lo que es lo que estaban viendo, porque es la prueba que tenemos. No podemos tener evidencia de que hablaban, de que hacían en el colegio, pero sí podemos tener cuál es su rastro. Y la investigación forense debe de ir básicamente por eso, por las redes sociales. Sí, sí. Cristina, claro, las cifras decíamos que no podemos acceder, pero parece que lacras que, bueno, se pelea mucho contra ella, que desde luego hay que hacerlo. La lacra de la violencia de género, por ejemplo. Las cifras del suicidio están superando con creces otras, ¿no? Incluso muertes naturales, incluso muertes en accidentes de tráfico. ¿Hasta dónde llega la gravedad de esta situación? No podemos dimensionar esta situación porque no hay datos concretos o no disponemos realmente de esos datos para saber realmente el alcance de estas situaciones. Yo no lo sé si Antonio a lo mejor a nivel de universidad tiene más información, un contacto con la Coordinación de Salud Mental de Almería, pero a mí me consta que desde el 061 pues en el año 2024, 84 suicidios, si no me equivoco. Sí, sí. Son datos es la primera. Un poco de... Tony parece que tiene el dato. Sí. No, es la primera causa de muerte, la primera por debajo de los 30 años. Es lo que más está matando a nuestros jóvenes. Es lo que más está matando y esos son datos que están sobre la mesa. No tenemos el número. ¿Cuánto? No tenemos el número exacto, eso es cierto, no tenemos el número. De hecho, creo que se hace el número con estimaciones, ¿no? Con estimaciones tenemos una horquilla. Entre 3.500 y 3.850, por ejemplo, de lo que es el año pasado. Madre. Pero es una horquilla que genera muchas dudas porque hay muchos suicidios que son suicidios pasivos. Son suicidios que no sabemos si realmente se puede utilizar como suicidio. Accidentes de tráfico que son curvas que no se toman, caídas que aparentemente son accidentales y no lo son, personas que no amanecen pero no saben por qué no han amanecido porque hay un silencio dentro de la familia y realmente puede haber más suicidios que los 3.850 que han aparecido como número oficial, que es lo que aparecía hace 2 días en el periódico ABC, que estaba sacado además del Ministerio de Sanidad. Sí, sí. Esto, bueno, la universidad investigando con gente tan capacitada como Antonio Segura, pero Cristina, en lo social, aquí hay que hacer algo, ¿no? Que es lo que estáis pidiendo vosotros, ¿no? Además, de forma muy reivindicativa desde el timón. Sí. Nosotros nos hemos reunido con los diferentes grupos políticos, pues desde el PSOE, Vox, PP, para abordar el tema tan importante de la salud mental a nivel de los parlamentos, a nivel del Congreso. Y bueno, nos consta de que hay una moción ahora, el miércoles, en el Parlamento andaluz, donde van a cuestionar desde la inversión de los recursos, desde el número de profesionales que se necesita o la inversión que precisa la salud mental. Incluso abordarán el tema nuestro del movimiento asociativo, que tenemos una financiación tan deficiente que estamos entrando en crisis y nos va a costar mantener nuestros servicios de atención, tanto directa a los usuarios como a los familiares. Tengo Tony, que creo hacer un quería decir algo también al respecto, ¿no? Es que porque esa es la realidad que a nosotros nos están ocurriendo casos, cada vez mucho más casos, y tenemos que fortalecer nuestros servicios y mantenerlos. Claro. A ver, Tony, que quería decir algo, ya cerramos comunicación, que creo que tenéis cosas que hacer. No ha existido ningún gobierno en la historia de España que haya realmente hecho algo por el suicidio. Deja muchas veces a las asociaciones tiradas, así, pero ningún gobierno. Que alguno mire la cara, que alguno nos mire la cara y diga si realmente está haciendo algo. Alguno, el que sea, no existe, al menos hasta ahora. No ha existido ninguno. A día de hoy no hay ninguno. Ten en cuenta que en Andalucía se aprobó el Plan Estratégico de Prevención del Suicidio en el 2023. Es un plan a 3 años, al 2026. Pues
Sí, se ha implantado, se supone que han implantado los protocolos del suicidio. El código es suicidio, tanto para adultos como para infanto-juvenil. Pues desde el movimiento asociativo no se nos informa. Yo he pedido reuniones y parece que no hay muchas ganas de que estéis ahí representados. Vaya tela. Ya. Hay avances, inevitablemente, hay avances, pero queda mucho, de verdad, queda muchísimo. Pues, oye, Antonio Segura, estoy deseando que te vengas un día aquí, a Clave Crítica, también te lo digo, deseo verte pronto, que te mando un fortísimo abrazo, sabes que te admiro mucho, un abrazo, el trabajo que haces por los jóvenes además y con todos esos estudios. Un fuerte abrazo, Tony. Muchas gracias. Dios, y otro para ti, Cristina, nuestra referencia en cuanto a salud mental, la primera asociación de este tipo en Almería, nacida en el Ejido, 4 centros ya, y además cubriendo un vacío que no cubre la administración, valga la redundancia. Cristina, con un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias por atenderme. Muchas gracias. Soy tan imprescindible como el movimiento asociativo. Tenemos que seguir empujando por la mejora de la atención a la salud mental. Así que muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues seguiremos, y a Cristina también, que la traeremos a este programa. Bueno, a mí se me han quedado la piel mal, vamos, me ha quedado un poco trastornado. Es que estamos hablando de 3.500 muertos, 80 y pico el pasado año. Las redes sociales son un amplificador del sufrimiento terrible, y la soledad emocional que sufren ahora mismo los adolescentes, yo creo que son los 3 factores que están llevando a la situación que estamos viviendo. Pero qué pena, cuando más, ¿qué iba a decir eso de coaching emocional, que si crecimiento espiritual, y es cuanto peor estamos de las cabezas, vamos a ser realistas, ¿no? Además, Tanto 15 coaching años, emocional. Todos pasamos los 15 años hace bastante. Pero total. Pero yo recuerdo esta etapa tan bonita. Claro, es la etapa de la ilusión, ¿no? Si se te trunca eso, ¿qué puede haber peor? No, sí, yo lo que creo es que estamos hablando de los jóvenes, pero es un problema que la sociedad, ¿no? Estamos toda la sociedad igual, ¿no? Sí. Los adultos y los jóvenes. Es verdad que los jóvenes tienen menos herramientas que podamos tener nosotros y que también están expuestos a otras tecnologías que le hacen mucho más daño, son mucho más sensibles que lo podemos hacer. Pero yo creo que estamos todos desquiciados. Sí. Es decir, la vida que estamos llevando, a lo que nos están empujando, los miedos en los que tenemos, la falta de perspectivas laborales, los jóvenes piensan en independizarse y no pueden, los precios de los productos, es decir, que es todo, y estamos llegando a un estrés tremendo y que por algún lado tiene que explotar. Revienta, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que dicen, lo vivimos todos, pero al final los adultos tenemos como más gestión, o creo que tenemos un poco más de gestión emocional, que creo que falta mucho en la educación, en los institutos, la gestión emocional, para que sepan controlar diferentes tipos de situaciones. Estoy contigo en eso, Que yo he apuntado aquí, mientras estaban hablando, digo, bueno, a ver, los jóvenes cómo lo afecta, y está claro que lo afecta, que lo han dejado claro con su respuesta, ¿no? En una ciudad, un municipio como el Ejido, pues estaremos hablando de 8 o 9 muertes al año, en Almería capital estaremos hablando de 20, o sea, no es una cosa que diga, bueno, no me llegará de ninguna manera, no, sí, es una cosa que está afectando. Y fíjate que dice sí. 8 o 9, y yo creo que serían más. Bueno, por los datos que han puesto sobre la mesa, ¿no? Sí. Ya sé varios casos. Pero yo lo que veo es, cuando yo me acuerdo de los años 90 y tal, y alguna gente así que éramos un poquillo más críticos, decíamos, no, la tele es la caja tonta, ¿no? Y estábamos ahí un poco como en contra de la tele, no de la tele como herramienta, sino por el uso que se le daba. Y ahora de repente hemos tenido una explosión de pantalla a un nivel exageradísimo, o sea, está en todos lados, hay pantallas, te subes un coche y la pantalla es más grande que la televisión de tu casa, o sea, hay pantallas por todos lados. Y entonces, los pequeños, los jóvenes, los adolescentes y los que somos padres, estamos criando adolescentes ahora, lo estamos viendo, que es que les cambia el carácter, es una influencia enorme. Entonces, Antonia da en el clavo, ¿no? WhatsApp, Instagram y TikTok. En muchos países ya se están tomando medidas serias y por eso precisamente nos invita a las asociaciones, porque todas las asociaciones seguramente van a decir lo mismo. Hay que prohibir el acceso de los jóvenes a las redes sociales. Totalmente. ¿Por qué? Pues porque le hace daño. Ya está. Se prohíbe que lleven vehículos a motor, se prohíbe que fumen, se prohíbe que beban. Pues eso hay que prohibirlo también. Estoy de acuerdo totalmente. Yo lo siento mucho porque también yo me divierto con las redes sociales y tal, pero yo tengo, como tú dices, más herramientas como adulto para poder discernir entre, oye, esto me conviene verlo, o este es el momento no, de verlo, ¿no? O de perder un poco de tiempo mirando el móvil, que lo hacemos todos. Pero
Y también hay una cosa que yo creo que es súper importante, que los padres no pueden abdicar de su responsabilidad de educar a su hijo Y delegar en una pantalla. en una pantalla. O sea, porque la pantalla le llega a cualquier cosa sin filtro. Espero yo que muchas veces, ahora que dice esa reflexión, Juanjo, no nos demos cuenta de lo que le pasa a nuestros hijos. A mí me sorprende eso, ¿no? En el caso de las niñas de Jaén, los padres llegan a negar incluso que fuera un suicidio o autolesión y especulan con el homicidio porque no acaban de creérselo. Dice Claro, que no que- tenía problema la niña, que no había sufrido bullying en el Hombre, colegio. para unos padres debe ser muy duro las Aceptarlo. circunstancias y entonces decir, oye, ¿cómo ha podido llegar a estas circunstancias? Entonces a lo mejor, no sé, de alguna forma piensan, bueno, habrá sido otra persona, la habrán inducido, la habrán engañado, la habrán influido. Entonces, pues claro, pensar que se ha quitado la vida voluntariamente... Yo creo que como padre es te lo más castiga duro que muy tiene- duro que porque, te claro, puede te pasar. castiga Claro, como padre, claro. ¿no? Y luego yo aquí estoy muy de acuerdo con lo que hace Moy en cuanto a la importancia de la educación. En tu caso es ambiental, seguramente aquí, como dice Rocío, oye, en los institutos, pero yo creo ya no es que vaya una persona y dé un día Cada una 3 charla, meses, sino ¿no? que debería a lo mejor impartirse en Que una cualquier asignatura asignatura, dentro de la educación formal. ¿no? Sí, En, es en que alguna, sea no sé que sea emocional. específica para ello, pero que sí lo aborde. ese No, tema. no, y debería ser así porque siempre estamos criticando que la educación se ha quedado muy atrasada, ¿no? Sí. Respecto a las tecnologías y a todos los estímulos que tenemos ahora en la sociedad. Es decir, que seguimos impartiendo de la misma manera que nos daban clases a nosotros o a nuestros padres Claro. y los niños y la sociedad ha cambiado. Entonces tenemos que adaptarnos a la sociedad de hoy y eso no se está haciendo. Los niños están demandando otras cosas, los jóvenes están demandando otras cosas porque están ante peligros en los que nosotros no nos enfrentábamos. Y lo que tú dices de prohibir las redes sociales es que yo creo que primero habría que educar a los padres, no solo por quitar las redes sociales, sino en todos los demás aspectos. Si es que yo, aunque tú le quites las redes sociales a los jóvenes, yo creo que nosotros cuando éramos jóvenes veíamos el futuro en ascenso, Sí. ¿no? Claro. Tú te esforzabas, estudiabas, hacías una carrera y tenías muchas Tenía posibilidades muchas de ganas de llegar lejos, ¿no? progresar, sí. Sin embargo, ahora los jóvenes, cuando se sientan y dicen, ¿y para qué estoy estudiando? Yo de verdad, yo Si creo- después el futuro me tengo que ir fuera, si después no voy a poder hacer de una casa hasta los 30 o los 40 años, si tal. Entonces yo creo que el futuro se lo estamos pintando muy negro y ellos, las redes sociales, pues verdad que se meten ahí, se refugian en ellas y después pues sus problemas se pueden agravar. Pero es que yo creo que estamos creando una sociedad en la que nos estamos destrozando. Lo de los likes nos totalmente. está matando. Lo de la. ¿Cómo es, Juanjo? Lo La de- dopamina. La dopamina Dopamina. es además Mira. de la autoevaluación constante. Constante. ¿no? Eso lo Necesita teníamos siempre nosotros esa de jóvenes aprobación. también, ¿no? Buscábamos la aprobación de los demás. Sí, eso ¿no? es, eso es. Cuando De otra éramos, forma. teníamos O cuando 15, buscabas claro, entrar en de una otra tribu forma, urbana. sí. o algo, Era algo pues mucho más directo, más real y pues eso también teníamos herramientas para luchar con Sí, eso. pero es verdad que salíamos a la calle y ahora Claro. estamos llegando a un momento en que hay muchos adolescentes que no salen a la calle, se pueden tirar horas y horas y horas encerrados en una habitación con un móvil. Sí. Mira, a mí, sobre el suicidio, y si alguien nos ve y si tiene algún tipo de ayuda suicida, sobre lo que he leído, además yo lo he vivido en mi propia familia, ¿no? Muy de cerca, y es algo que la verdad es que me cala hondo. Hay algo importantísimo y es siempre tener algo que hacer al día siguiente. Así que participar en alguna actividad grupal, el acudir a excursiones, el estar en Cruz Roja, no sé, cualquier Sí. cosa, Sí, sí. o ver una serie de televisión, pero siempre tener algo Un más. paseo Siempre diario de algo 10 que hay que minutos hacer. Pero ayuda mira, mucho y si yo no creo para que eso... sí. igual que en las redes sociales se puede encontrar mucha basura, por decirlo una palabra, también se puede encontrar mensajes positivos y Es verdad. mensajes que ayudan. Entonces, una cosa que se repite mucho, ahora está muy de moda, el estoicismo, un poco así en... Sí, a lo griego, Sí, ¿no? pero, sí, pero bueno, El pero hay... el O sea, descreído. yo soy más de Twitter, ahora llamado X, que otras redes sociales, y ahí hay mucho de ese rollo, ¿no? Entonces, hay una frase que se repite mucho, y tú lo has dicho. Hay que tener un propósito en la vida. Y eso hay que decírselo a todos nuestros niños. Es verdad. Evidentemente a los adultos también, Es pero a todos los niños. Porque un adulto, aunque no tenga un propósito, ya la vida le arrolla y ya tiene que trabajar, tiene que Estoy estar tu contigo. responsabilidad, no sé Vamos qué tal. buscando diariamente. Pero a los jóvenes hay que decirle, mira, Sí. tú tienes que... Tu responsabilidad Haz es algo. formarte, aprende, porque es la edad en la que tienes todo el tiempo del mundo para aprender. Aprende en tu instituto, pero también aprende un deporte, aprende una habilidad artística, aprende sí. a hacer algo. Haz algo. Y otra cosa que ha dicho Rocío, tenemos mucho miedo a que los niños salgan a la calle. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no pueden salir,
Pues O sea, a mí me está enseñando Juanjo un poco a eso. Su a- forma de... Pero bueno, pero es que es Claro, una realidad. Yo, por ejemplo, en mi A que sean familia... autónomos, ¿no? En mi familia ya, mi hermana, que me llevo unos cuantos años con ella, ya ella fue de las primeras usuarias de Messenger, ¿no? Y entonces, claro, yo decía, joder, esta niña no sale a la calle, ¿no? Y tal. Y que me perdone por contarlo aquí en público, pero claro, pero después yo la veía y ella tenía sus relaciones Claro, sociales claro. a través de eso, ¿no? Entonces después, pues le servía para No hacer le sus- impedía sus socializar. quedadas en la calle, ¿no? Entonces, tiene una parte positiva, pero si yo digo, si tú respondes, haces tus obligaciones de estudiar tal, aprender, después va un deporte, porque en esa edad hay que hacer Eso es deporte, es importante. muy bueno, te forma, te hace crecer sano. Y después, oye, pues en esas actividades, tú hablas con tus colegas, con tus amigos, para quedar por el WhatsApp, no sé qué, o mira algo en Instagram, pues no pasa nada, pero ya has llenado tu vida de cosas que realmente son buenas para ti, ¿no? Hacer cosas y que llegue la noche, vaya a dormir y diga, Bueno, oye, a ver, hoy he sido feliz. el error ha sido mío porque es verdad que los temas tenían bastante de qué hablar. Juanjo, ¿me vas a permitir? Porque de lo del paro biológico va a haber que hablar durante Lo semana. vas a dejar, ¿no? Lo vamos a dejar porque, bueno, sabes que no hay consenso de momento. Parece ser Correcto. que están ahí todavía negociándose. Oye, vamos a dejar que negocien, ¿eh? Sí. Y la semana que viene lo abordamos. No puedo decir ni un... Medio minuto y simplemente- Ale ya me va a collejear. Un poco lo que he dicho al principio. Es una medida que para mí me parece, o sea, muy polémica porque es matar mosca a cañonazo. Porque si tú paras en una época en que una persona ya está recolectando, pues directamente le está diciendo que ese año no coja nada. Entonces, yo creo que a lo mejor medidas más quirúrgicas que vayan directamente a los focos donde se está dando el daño, pues serían mejor recibidas. Y por eso yo creo que tampoco está alcanzando el consenso, porque la gente lo ve como tú, me da la impresión. Querido Moy, hasta la próxima. Muchas gracias, cuando quieras. Ya no te me escapas otra vez. Y Rocío Fuente, bueno, a ti ya, esto es que eres una fija ya. Nos hemos pero- dejado muchas cosas Sí, nacionales. es verdad, bueno, volverás, A la próxima. espero, volverás. Gracias, Rocío. A Y vosotros. Juanjo Santiago y un servidor, Fran Fernández, que el próximo martes volvemos ya con toda la cena, las comidas de empresa, con todo lo que estamos sufriendo. Cuídense del resfriado, póngase la bufandita, la braga, lo que quieran, pero cuidadito, que está la cosa complicada. Mascarilla si entramos a centros sanitarios. La semana que viene con huelga, así que bueno, allí con mascarilla o sin mascarilla, lo mismo no nos atienden. Venga, hasta luego, adiós.